En Dallas, una noche cualquiera puede convertirse en sentencia. Kyrie Irving atacó el aro con esa cadencia que parece un truco de cámara. Un bote bajo, un cambio de ritmo, el torso inclinado para esconder el balón en un ángulo imposible. La falta llegó, el contacto también, y luego el vacío. La pierna izquierda aterrizó mal, la rodilla cedió, y su rostro se endureció con esa expresión que solo aparece cuando el cuerpo traiciona sin avisar. Lo ayudaron a ponerse de pie y, contra toda lógica, pidió el balón para tirar los libres. 2 lanzamientos, 2 redes limpias, como si el orgullo se negara a aceptar el final. Después sí, recién entonces, permitió que lo sacaran. Minutos más tarde, el diagnóstico confirmaría lo que su mirada ya sabía. Ligamento cruzado anterior roto. ¿Cómo se llega a ese instante cuando eres para muchos el jugador más talentoso con el balón en las manos? ¿Cómo se transforma un artista del drible en una figura que divide? Se enciende y se apaga. Y aún así sigue siendo imposible de ignorar. La historia de Kyrie no es la de un villano ni la de un mártir. Es la de un genio que quiso controlar su mundo con las manos, con las ideas y con el orgullo, y terminó perdiéndose dentro de su propio laberinto. Antes de las cámaras, Kyrie fue un niño buscando suelo firme. Nació en Melbourne, Australia, porque su padre jugaba profesionalmente allá. La vida empezó con maletas y con la sensación de estar de paso, pero el golpe más duro no tuvo que ver con mudanzas, sino con ausencia. Su mamá murió cuando él tenía 4 años. Esa pérdida no se presume, se queda viviendo adentro, y cuando a un niño le falta el centro, busca uno. Kyrie lo encontró en una pelota y en una rutina. Repetir, 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 hasta que el mundo parezca ordenado, aunque por dentro todo esté temblando. Por eso su juego se siente íntimo. Kyrie no votaba para avanzar, votaba para pensar. Cada cambio de mano era una decisión, cada finta una conversación privada con el defensor. La cancha se volvió un lugar donde el azar no manda, porque ahí manda él. Y cuando llegó Duke, bastaron pocos partidos para que lo proclamaran prodigio. Pero también bastó una lesión para recordar la primera gran verdad de su carrera. El cuerpo no negocia con la belleza. Podía ser un mago, sí, pero la magia también sangra. Cleveland lo eligió número 1 y lo convirtió en promesa oficial. La ciudad lo miró como se mira a un plan de salvación, con necesidad. Kyrie respondió con noches que parecían imposibles, con ese tipo de anotación que no se enseña porque nace del instinto y de la imaginación. Pero Cleveland también era soledad. Perder tantas veces crea un ruido interno, una sospecha constante. ¿Me están construyendo un equipo? ¿O me están dejando solo para aguantar el golpe? En ese silencio de derrotas, el ego empieza a hablar más alto. Y Kyrie, sin darse cuenta, empezó a necesitar algo más que puntos. Necesitaba pertenecer. Necesitaba sentido, necesitaba control. Entonces volvió LeBron James y el aire cambió. De pronto ya no se trataba de crecer, se trataba de ganar ya. Para Kyrie era bendición y amenaza al mismo tiempo. Jugar con el jugador más dominante de su era, sí, pero también vivir con la etiqueta de segundo pegada al nombre. Como si el talento necesitara permiso. En 2015, cuando por fin tocaron las finales, el cuerpo le cobró y lo dejó mirando desde afuera. Un año después, en 2016, llegó la noche que lo inmortalizó. Partido grande, posesión gigante. Y un triple que no solo entró en el aro, entró en la historia. Cleveland tocó el cielo y Kyrie se volvió eterno, el coautor del milagro. Pero los milagros también dejan resaca. Ganar al lado de LeBron significaba vivir bajo una sombra enorme. Con cada gesto comparado y cada palabra interpretada, Kyrie empezó a sentir asfixia. Y ahí llega el primer punto de no retorno. En julio de 2017, pidió salir de Cleveland. No fue solo un traspaso. Fue una declaración. Yo también puedo liderar. Yo también puedo ser el centro. La liga lo entendió en un segundo. Kyrie acababa de romper la fórmula que lo protegía. Boston lo recibió como se recibe a un heredero. Historia, exigencia, un público que detecta la falta de carácter como si fuera olor. Kyrie llegó con el talento para dominar cualquier noche. Pero el liderazgo se le pegó a la piel como un abrigo pesado. La ciudad no perdona el misterio, y él, en vez de simplificar, se volvió más complejo. Sus frases empezaron a circular tanto como sus highlights. El mundo exterior se reía, se enojaba, sospechaba. En el vestidor la tensión crecía en voz baja, porque una cosa es ser genio, otra es ser guía. El genio brilla, el guía sostiene, y Kyrie, cuando más lo necesitaban como ancla, a veces se volvía humo. Cuando el proyecto se quebró en el momento decisivo, Boston no lo perdonó. Kyrie, en lugar de aferrarse, eligió irse. Segunda puerta cerrada.
Esa salida no solo cambió su carrera, cambió la manera en que la liga lo miraba. A partir de ahí, cada franquicia no solo fichaba a un base espectacular, fichaba también una pregunta. Y la pregunta era simple y cruel. ¿Qué pesa más, el talento o el incendio? Brooklyn parecía la respuesta. Un universo hecho a su medida. Con Kevin Durant, Kyrie imaginó un reino sin jerarquías ajenas, una alianza de estrellas que se definían a sí mismas. Pero el mundo real irrumpió con reglas nuevas. La pandemia convirtió a la NBA en un tablero de protocolos y nueva. York impuso una condición que Kyrie no aceptó. Su decisión de no vacunarse lo apartó de partidos y lo volvió tema nacional. Durante un tiempo, los Nets llegaron a anunciarlo como participante solo en juegos de visitante. Era su convicción contra el sistema, su identidad contra la norma, y ahí se selló otro punto de no retorno. Ya no se discutía si Kyrie era bueno, se discutía si Kyrie era confiable, y cuando el ambiente ya era tóxico, llegó el golpe que terminó de romper la conversación. En 2022, Kyrie compartió un enlace hacia una película con contenido antisemita. La franquicia lo suspendió. Kyrie se disculpó después, pero el daño ya estaba en el aire, pegado a su nombre como una marca que no se quita con talento. La industria respondió también. Nike suspendió su relación con él en medio de la tormenta. Ese fue el tercer punto de no retorno, porque ya no era un jugador con opiniones. Era un riesgo en titulares, en juntas, en contratos, en vestidores. Entonces Dallas apareció como un lugar improbable para volver a respirar. Menos ruido, más trabajo. Allí Kyrie recuperó algo que el caos le había robado. El placer de jugar sin estar en guerra con el mundo cada noche. Con Luka Doncic encontró una química que no dependía de discursos, sino de instinto. Dos estrellas capaces de alternarse el control sin sentirse traicionadas. En 2024, los Mavericks llegaron a las finales, y Kyrie volvió a caminar por ese escenario gigante donde cualquier error se vuelve leyenda. Esta vez su reto no era demostrar que podía anotar, su reto era demostrar que podía quedarse, que podía sostener una historia sin romperla. Pero la NBA no respeta la estabilidad. En febrero de 2025, Dallas sacudió al mundo con un intercambio que pocos imaginaban. Doncic fue traspasado a los Lakers y Anthony Davis llegó a los Mavericks. De pronto, el proyecto cambió de piel en un instante, y Kyrie volvió a sentir esa vieja sensación de que el suelo se mueve, aunque tú estés quieto. Otra vez, su historia se reescribía con tinta ajena, como si el destino insistiera en recordarle que nunca tendría control total. Y un mes después el cuerpo le cobró la factura más cruel. Contra Sacramento, la rodilla dijo basta. La rotura del cruzado no fue solo una noticia, fue una interrupción del arte. Un freno para un jugador cuyo talento vive en centímetros, en confianza, en microsegundos de fe. La cirugía llegó a finales de marzo y la rehabilitación se convirtió en su nueva temporada. Hielo, fuerza, paciencia, el enemigo silencioso del tiempo. A diferencia de otras caídas, esta no era una polémica, era biología. La rodilla no discute, no debate, no opina, solo se rompe. Y aún así, en julio de 2025, Dallas apostó por él. Kyrie firmó una extensión de 3 años mientras seguía recuperándose. Como una promesa mutua, todavía no hemos terminado. Es una imagen extraña si uno la mira con frialdad. Un jugador que ha quemado puentes, que ha sido su propio incendio, recibiendo otra oportunidad de estabilidad. Pero quizá incluso sus críticos entienden algo. Nadie enseña a otro adulto a driblar como Kyrie. Ese tipo de talento no se fabrica, solo se acompaña o se contempla. El legado de Kyrie Irving queda suspendido en una tensión incómoda. Es el hombre que convirtió el balón en poesía y el aro en sentencia, el que clavó un tiro que cambió el destino de una franquicia, y también el hombre que peleó contra el sistema, contra el espejo, contra su propia necesidad de control. A Kyrie no lo perdió una sola cosa, lo fue perdiendo una suma de decisiones, heridas y batallas internas que se alimentaban entre sí. Su historia deja una lección sin consuelo. El talento no te salva de ti mismo, y la libertad sin raíces puede convertirse en otro tipo de cárcel. Si regresa del todo, no será para convencer con discursos. Será para hacer lo único que siempre supo hacer: inventar ángulos imposibles, convertir el caos en belleza y recordarle a la liga que el genio, incluso cuando se pierde, a veces encuentra un camino de regreso. Si te gustan estos documentales narrados y quieres que sigamos contando historias así de la NBA, suscríbete al canal ahora mismo. Tu suscripción es lo que hace posible
el siguiente episodio.